Gracias a todas y todos por estar conectados con un nuevo episodio de Directo a Arets. Hoy nos complace mucho tener a Juanita León, periodista colombiana, creo que es una de las periodistas más importantes que tiene el país en este momento. Y vamos a hablar un poco de su nuevo libro, 10.000 horas en la silla vacía, un libro sobre el periodismo y el poder, que son dos temas que nos apasionan a los dos y que seguramente se han entrelazado desde que existe el periodismo, ¿no? Entonces, Juanita, muchísimas gracias por estar acá. Espero que disfrutemos esta conversación. No, gracias a ti, Diego. Bueno, ¿cómo es esto de que usted se va a escribir una novela a Oxford y termina escribiendo una crónica que no es novela, pero que sí tiene mucho, pues, de vida y obviamente, de lo que le ha tocado los últimos 10 años? Bueno, pues yo después de 10 años de hacer la silla vacía estaba cansadísima y sentía que necesitaba tomarme como un descanso, tomar cierta distancia frente a la silla. Y yo 10 años atrás había estado en Harvard y lo que había hecho durante el fellowship que estuve allá era escribir unos cuentos de ficción. Entonces como que yo pensé, bueno, sería súper chévere volver ahorita a un sabático, terminar de recuperar esos cuentos y volverlos una novela, que tenía muy clara la idea de lo que quería escribir, pero cuando ya me puse a escribir me di cuenta que pues que no era capaz de hacerlo, que me faltaba leer muchas novelas para realmente entender cómo se hace una. Y pues que se me iba a ir todo el año y no iba a salir con nada. Y entonces decidí pues escribir este libro sobre la silla vacía y a partir de eso hacer una reflexión sobre cómo ha cambiado el periodismo y la política en Colombia en los últimos 10 años a partir de las redes sociales y del surgimiento de Internet. La silla vacía fue pionera en Colombia en el tema digital. Es uno de los pocos medios, poquísimos medios de su generación, digamos, que entró en el tema digital fuertemente. Tú venías de Semana y por supuesto de intentar montar semana.com, que pues también tiene una historia larga, pero ¿cómo es ese paso un poco a querer hacer o haber querido hacer un medio independiente en Colombia, en un país que no solo tiene un margen de irrespetabilidad de los periodistas, donde diariamente pues, los periodistas sufren censuras, persecuciones, sino también un país con un conflicto que todavía estaba, y todavía está, pero en esa época, digamos, no había el proceso de paz todavía no existía. ¿Cómo era hacer un medio en esa época, Juanita? Bueno, pues a mí me parece, Diego, que a veces también nosotros los periodistas como que eh, nos creemos un poco de esa idea del periodista superheroico que trabaja bajo mil amenazas, censura. Pues yo no sé en tu caso, pero yo realmente no siento que para la mayoría de los periodistas esa sea la situación. Yo creo que hay unos periodistas en las regiones, unos periodistas que sí están bajo una cantidad de presiones y bajo mucho peligro, pero pues yo creo que a ti nadie te amenaza por hacer tu trabajo y pues a mí tampoco. No, yo creo que, claro, Daniel Coronel sí está súper amenazado porque es que él pone en jaque el poder todas las semanas. Pero la mayoría de periodistas no ponemos en jaque el poder todas las semanas, digamos, ese nivel de intimidación que está en nuestras narrativas de nosotros mismos me parece que no se compadece totalmente con la realidad. Entonces yo siento que por ese lado no era tan difícil pensar en hacer un medio. Me parece que era más difícil desde el punto de vista de si era capaz de hacerlo, de si iba a encontrarle un modelo de negocio, de si alguien lo iba a leer, de si iba a encontrar con quién trabajar en el medio. Entonces, realmente para mí los desafíos han sido más de ese orden que del orden que suena más heroico y más glamoroso de trabajar bajo unas condiciones de censura y amenaza, pero pues ese no ha sido mi caso. Bueno, pero hablando de las dificultades o los retos que planteaba crear un medio digital en ese momento en Colombia, donde no era claro todavía, tú misma lo dices, no era claro los usuarios cómo iban a reaccionar, cómo estaban reaccionando, cómo fue un poco acompañar ese inicio, cómo estaba la Claro, digitalización del país en ese momento. eso sí era difícil porque en total en Colombia no había ni siquiera 3 millones de suscriptores de Internet. Y la mayoría de los suscriptores no eran por banda ancha, sino era por línea telefónica. No sé, pues,
tú seguramente estabas muy chiquito en ese momento, Sí, me acuerdo el cable que uno usaba y metía al computador. Exacto, pero es que esto era, pues todo se demoraba y en esa medida hacer un medio en internet era un poco loco, ¿no? Como, pues era como un poquito raro porque en todo caso el modelo de negocio estaba asociado era la pauta en los ingresos, pero yo lo que sentía es que el futuro claramente iba a ser internet, sentía que yo no podía competir realmente con los medios tradicionales y entonces yo había comenzado a montar, yo había montado semana.com cuando trabajaba en Semana y me ha parecido que Internet era maravilloso, que permitía toda clase de innovaciones y de, en parte porque no importaba tanto, entonces uno se podía equivocar mucho y me parecía que era un espacio súper creativo y me pareció que era lo máximo. Y yo, como me había ido a Harvard a ese fellowship después de montar semana.com, allá había un centro que se llama el Berkman Center for Internet and Society, por donde pasaban todos los gurús de Internet del momento. Y hacían unos almuerzos los martes a los que yo iba a oírlos, ¿no? Y como que yo decía, no, mejor dicho, este es el futuro. Y era cuando el Huffington Post estaba pues ya ganando un resto de fuerza, el Drudge Report, o sea, una cantidad de blogs. Y yo decía, no, pues yo soy capaz de hacer eso en Colombia, eso es lo máximo. Y realmente el papel que jugaron los medios digitales en la campaña de Obama, que era cuando yo estaba allá, pues me inspiró totalmente. Entonces a mí me contrataron cuando yo terminé ese año en Harvard, me contrataron para montar un medio gringo, que me costó un resto de trabajo, un medio multimedia muy, pues que me quedaba muy grande ese trabajo, pero después de haber sufrido durante un año y medio allá, yo dije, no, bueno, si ya logré esto, montarlo en Colombia es mucho más fácil. Entonces ya ahí estaba convencida que eso era lo que quería hacer y que de alguna manera, pues, si me iba mal, tampoco tenía demasiadas cosas que perder. Entonces dije, no, de una lo voy a hacer. Quizás un poco revisando, porque tuviste que revisar una cantidad de acciones, bibliografía también, me imagino, para escribir este libro, y de memorias, ¿no? Muchísimas memorias. En los agradecimientos hay muchísimos amigos, se ve que fueron muchas conversaciones hablando un poco de todo lo que ha sido este proceso. Pero una pregunta que puede ser un poco naif, es grande, y es ¿por qué la política? ¿Por qué hace 10 años el tema político? ¿Por qué tan fuerte en la silla vacía de todos los Claro. medios que puede ser una persona? ¿Por qué Juanita decidió enfocarse en la política? Claro, Diego, esa es una muy buena pregunta. Yo venía de cubrir el conflicto armado y los temas de seguridad, era lo que me ha dedicado. Mi anterior libro es sobre la guerra en Colombia. eh, y yo sentí cuando, bueno, cuando me fui a Harvard, tomé una clase que se llamaba Historia de Colombia, que dictaba un profesor increíble que se llamaba John Womack. Y esa clase a mí me afectó mucho porque era como ver la historia de Colombia desde la perspectiva de Estados Unidos y de ver cómo, cómo han jugado tantos factores de poder, que yo pues no sabía, no era consciente y como que yo dije, pucha, yo llevo cubriendo el conflicto 10 años y realmente yo nunca he cubierto de verdad el poder cómo funciona, ¿no? Como que yo sentía que yo había sido innovadora en cubrir la guerra desde las víctimas, que en ese momento casi no se cubrían desde las víctimas, sino solo desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas. Pero yo casi nunca había hecho la conexión entre, bueno, realmente cómo juega el poder político con la guerra, cómo juega el poder económico en la guerra. Yo no había hecho ese tipo de reflexiones. Y me pareció que en general sabemos muy poco del poder en Colombia. ¿No? Sabemos muy poco de cómo se cocinan las grandes decisiones públicas, de cómo se mueven los intereses políticos y económicos detrás de esas decisiones que nos afectan a todos. Y yo sentía que yo tenía una posición privilegiada de tener acceso al poder sin realmente pertenecer a esos círculos de poder, lo cual me daba mucha libertad para poder contar estas historias. Y pues era un tema que me interesaba, pues seguramente hacer un medio sobre fútbol habría sido mucho más exitoso, pero pues no sé nada de fútbol, no me interesaba, de moda tampoco, de cultura, pues es un tema que sí me interesa, pero como que yo sentía que donde yo podía aportar, dada mi trayectoria, era en ese tema político y donde sentía que había más un vacío en Colombia.
Era una apuesta un poco contraintuitiva, mucha gente me decía como no, a nadie le interesa la política, o sea, métete en otro tema. Pero yo dije, bueno, pues ese es el que me interesa y pues lo voy a hacer. Claro, y bueno, aquí surge una pregunta que tiene que ver con la línea política y los medios, porque en partes del libro hablas de cómo los ciertos medios en esa época, especialmente por ejemplo el Huffington Post, tomó un partido, tomó una línea política. En Colombia tenemos una larga tradición en donde los medios han intentado siempre, pues con muy mala, digamos, muy, digamos, equivocadamente o digamos que cometido un error en la forma, porque casi nunca lo logran de desituarse políticamente. ¿Cómo era de alguna manera decidir qué rol político iba a cumplir la silla, si iba a tener un rol Sí. explícito? Sé que ha sido un tema fuerte también, criticado en sus momentos, malinterpretado en otros momentos. Tú misma lo abordas en el libro. ¿Cómo era eso? ¿Cómo Sí, es? Diego, yo realmente nunca me senté a pensar, bueno, yo quiero hacer un medio de derecha o quiero hacer un medio de izquierda o quiero hacer un medio de centro. Yo lo único que sentía era que quería hacer un medio que no fuera activista, ¿no? Que quería hacer un medio que hiciera un esfuerzo por contar lo que sucedía, siguiendo como un procedimiento objetivo de verificación de datos. ¿No? Que yo no quería hacer una militancia, yo no quería ser un medio para los militantes de izquierda o los militantes de derecha o los militantes de centro, yo lo que quería era poder cubrir el poder con una aproximación del periodismo más gringo que yo había aprendido pues en mi maestría en Colombia, que era como tú haces reportería en contra de tus prejuicios, tú verificas toda la información, tú no sacas información con una sola fuente, y eso de alguna manera pues me diferenciaba de otros medios que eran mucho más activistas. Obviamente, con el tiempo yo siento que nosotros fuimos encontrando una audiencia de gente que en principio no es muy militante, ¿no? Es Claro. gente que está dispuesta a ser convencida por los hechos y no que lo que quiere es ratificar ya su ideología. Y eso pues inevitablemente siento que termina siendo un medio que le gusta a la gente que tiende a estar más en el centro del espectro político, aunque tenemos claramente pues muchos uribistas que leen la silla, muchos petristas que leen la silla, pero siento que es básicamente gente que, y obviamente dentro del petrismo y dentro del uribismo hay una cantidad de gente que quiere ser convencida por los hechos, pero también hay muchísima gente que es súper militante y que solo le gustan las historias que ratifican la idea que ya tienen de la realidad. Y creo que para ellos, pues la silla no necesariamente es el mejor espacio para informarse. ¿Cómo ha cambiado la silla de hace 10 años a la silla de hoy en términos de sigue siendo la misma audiencia? ¿Ha crecido esa audiencia? ¿Ha crecido porque ha crecido esa audiencia en el país? ¿O ha ayudado también a educar quizás a una audiencia con un periodismo diferente? ¿Cómo ha sido eso? Diego, no, pues obviamente hemos crecido un montón porque pues cuando arrancamos durante el primer año y antes de que tuviéramos la chiva de la reelección teníamos 10.000 usuarios. Cuando tuvimos la chiva de que la Corte iba a tumbar la reelección de Uribe, pasamos de un día para otro de 10.000 a 70.000 usuarios. Y después con cada elección fuimos creciendo de manera casi que exponencial y hoy pues nos acercamos al millón de usuarios únicos. En elecciones tuvimos como 1.400.000 usuarios únicos. Entonces hemos crecido mucho. Siento que en términos de la audiencia, como ha crecido la audiencia, cuando nosotros arrancamos, eso era como casi una tertulia, ¿no? Y toda la gente que leía La Silla Vacía casi que yo la conocía. Y obviamente ahora pues es mucho más masiva, es una audiencia mucho más nacional, porque creamos las sillas regionales que nos permitió crecer un montón en las regiones. Ahorita hablamos de... Entonces, entonces la silla cuando arrancó pues era 99% bogotana, ¿no? Y hoy es menos del 50%. Eh, y creo y yo siento que durante un tiempo había una audiencia digamos, más militante de izquierda que le parecía que la silla era su medio porque pues nosotros le hacíamos como mucho control al gobierno de Uribe y después de Santos.
Pero siento que después de la alcaldía de Petro en particular, tuvimos como un quiebre un poco con esta audiencia, y después en las elecciones del 2018 vino otro quiebre un poquito más duro con esta militancia de izquierda, y ahora pues han surgido otra cantidad de medios que tienen una orientación más activista, más claramente de izquierda, y yo siento que entonces ahora tienen más opciones de dónde escoger. Entonces creo que en ese sentido ha cambiado un poquito la audiencia. Estos 10 años también, o estos años de la silla, de alguna manera también se plantea uno, ¿qué pasó con los medios grandes? El espectador se vendió, había muchas preguntas de qué tipo de periódico iba a ser el espectador después de su compra o su venta al Grupo Santo Domingo. El Tiempo también se vendió. Y bueno, ¿qué ha pasado con los medios grandes o en tu juicio, qué ha pasado con los medios? ¿Cómo Pues digo, estamos hoy? esa es una de las cosas que yo analizo en uno de los capítulos del libro, y es cómo ha cambiado ese ecosistema informativo en Colombia. Cuando nosotros arrancamos, claramente los grandes medios tradicionales eran diferentes a lo que son hoy en día. Eh, y es una tendencia internacional que los medios, cada vez más los medios tradicionales han terminado en manos de los grandes, digamos, de los grandes grupos económicos del país, lo compran millonarios que tienen pues la posibilidad de invertir esa plata, de perderla porque es un muy mal negocio. Y entonces, pues ha quedado pues el espectador en manos del Grupo Santo Domingo, el Tiempo en manos del Grupo Sarmiento y Semana en manos de los Gilinski. Eso es un gran cambio en términos de los medios tradicionales, pero quizás la mayor tendencia es que en estos 10 años los medios tradicionales han perdido muchísimo poder e influencia que hace 10 años todavía la tenían. Internet de alguna manera democratiza, digamos, la barrera de entrada de los medios, pero también le da a la audiencia un poder de controlar a los medios muy grande. Y eso ha debilitado muchísimo a los medios tradicionales que, siento yo, no han logrado como interpretar esas audiencias y entrar en un diálogo para crear verdaderas comunidades a su alrededor. Creo que el espectador es el que mejor lo ha logrado, pero también el modelo de negocio, todos pensábamos que de alguna manera el modelo de negocio de los medios impresos se iba a poder replicar en Internet. Y lo que hemos descubierto, algunos más dolorosamente que otros, es que ese modelo no se replica. Entonces, y después el coronavirus pues ha venido a dar ya el golpe mortal porque muchos medios habían encontrado en los foros y en los eventos una fuente de ingresos que podía reemplazar parte de la caída de la pauta. Pero pues el coronavirus manda eso pues al carajo, ¿no? Y en esa medida pues los medios tradicionales han sufrido mucho, han sufrido en su modelo de negocio, han sufrido en su credibilidad y pues siento que ya no tienen el poder que tenían antes. Recientemente estaba viendo un documental ahora que estoy trabajando con un festival de cine por los derechos humanos en Bogotá y nos toca ver documentales. Me llegó uno sobre las elecciones en Brasil, cómo la prensa jugó en las elecciones y de verdad hacen un trabajo muy juicioso de tomar titulares, pero día a diario y analizar qué fue lo que pasó. Realmente fue un boicot muy sucio hacia Lula da Silva y hacia ese sector y la prensa se prestó un poquito a eso y uno se pregunta, bueno, en el juego de hasta dónde se vale todo y cuando hay unos jugadores en el mundo de los negocios, entendiendo el mundo de los negocios legales, se vale todo dentro de ese mundo capitalista. Y cuando estos capitalistas grandes entran a los medios, Juanita, ¿cómo entra también ese juego de se vale todo? ¿Cómo se va a preservar una ética periodística cuando los dueños de los medios, pues quizás no valoren quizás eso de ética? Hemos visto muchas cosas. ¿Cómo va a ser ese mundo? ¿Cómo es ese mundo ahora para preservar ciertos valores que son extremadamente exigentes en una profesión donde usted puede cambiar un titular para torcer un poquito una noticia o torcer un poquito una realidad? Sí, Diego, yo creo que hay casos muy diversos. O sea, si tú ves lo que ha pasado con el Washington Post, con la compra por parte de Jeff Bezos, es que el Washington Post está en su mejor momento. Sí, Claro. entonces lo compra un multimillonario,
pero le inyecta una cantidad de recursos, lo pone a otro nivel tecnológico, refuerza los equipos de investigación, cosas que solo puede hacer un billonario que tiene plata pues para votar. Y el Washington Post se dispara. O sea, el Washington Post, los periodistas de Washington Post sienten que nunca en su vida han hecho un mejor periodismo. Hay otros casos, Warren Buffett compró una cantidad de medios en Estados Unidos, ahorita acabó de venderlos, pero pues Warren Buffett los fortaleció durante un tiempo, ¿no? Me parece que incluso el caso de los Santo Domingo en El Espectador es interesante porque salvo, me parece que en el cubrimiento cuando hicimos el cubrimiento del tercer canal, ahí me parece que El Espectador no era tan bueno para revelar su conflicto de intereses en ese negocio, pero en general me parece que los Santo Domingo han sido como muy respetuosos de la línea editorial del Espectador. El caso de Semana es un poco diferente, ¿no? Me parece que entran los Gilinski y a pesar de que la presentación de esta compra fue como ellos no se van a meter en nada de lo editorial, pues claramente hay un viraje editorial que coincide totalmente con la llegada de ellos a la revista. Claro. Entonces yo creo que depende un poco de quién lo compra, con qué intereses. Me parece que en el caso del Tiempo, pues claramente esa inyección de capital, yo siento que no se ha reflejado en que el Tiempo haya pasado a otro nivel de periodismo, ¿no? Por el contrario, creo que le ha creado unos conflictos de interés en demasiados sectores para poder escribir con libertad. Entonces yo creo que depende, yo creo que el hecho que una persona o un grupo económico compre un medio no necesariamente va a afectar como sus niveles éticos, ¿no? A veces puede ser bueno, a veces puede, digamos, a veces puede ser bueno en la medida en que una persona que ya no le importa ganar plata, más plata porque ya tiene suficiente. Si compra el medio porque ama el periodismo, porque cree que le tiene que apostar a la democracia, pues puede ser el mejor propietario del medio. Pero si lo compra para avanzar sus otros negocios, pues realmente eso es fatal para el periodismo. Yo creo que nosotros hemos visto como de ambas cosas. O sea, hemos visto gente que es millonaria y bondadosa y compra los medios para mantener la democracia o fortalecer, digamos, las instituciones. Y para aumentar su prestigio personal, porque cuando tú eres dueño de un medio, te invitan a fiestas, la gente quiere hablar contigo, eres mucho más interesante que cuando eres dueño de una fábrica, ¿sí? Por más exitosa que sea. Pero cuando tu interés está mucho más ligado a avanzar tus negocios, a tener una protección contra el gobierno, eso me parece que es mucho más complejo. Digamos, de ese momento de Colombia, el proceso de paz que indudablemente marca mucho lo que es nuestro país hoy en día políticamente, y entendiendo, digamos, a La Silla y a un medio como La Silla Vacía como un termómetro también de todo eso que está pasando, y especialmente La Silla Regional, que me parece una de las cosas más interesantes de La Silla. ¿Qué podemos decir del país hoy en día, Juanita? Esto está peor que hace 5 años, esto está empeorando gravemente. A mí algo que me gusta de usted es que usted no toma un partido tan fuerte, ni ser muy optimista ni muy pesimista. Entonces hagamos un balance, ¿estamos mejor que antes? ¿Esto es más bien, más mal? ¿Cómo está la cosa? Pues Diego, yo creo que es difícil dar una respuesta así súper categórica porque me parece que depende de cómo lo mires. Yo siento que haber desactivado a las FARC pues hace que estemos hoy mejor que hace 10 años. Es que cuando Uribe se posesionó, o sea, tiraron misiles, o sea, tiraron... sí, pues la palabra no es misiles, sino Rockets, como... rockets, tiraron rockets a la casa de Nariño. O sea, uno se le olvida, o sea, mataron unos indigentes en la calle del Cartucho que queda a 10 cuadras de la casa de Nariño. Sí, o sea, el país, el nivel de secuestros, el nivel de tomas de pueblos, pues eso era una situación pues muy dura. Claro, eso no fue hace 10 años, fue hace un poco más. Creo que después cuando vino yo creo que el acuerdo de paz sí generó una ventana de oportunidad para el país muy grande.
y muy grande como de repensar un poco desde dónde se crecía, de que se creciera desde las regiones, de integrar a la periferia. O sea, yo siento que ahí hubo un momento de optimismo muy grande y una ventana de oportunidad que desafortunadamente siento que estamos perdiendo a pasos acelerados. Y digamos que yo hoy soy mucho más pesimista de lo que era hace 3 años. Usted es la que ha Eh, cambiado. es, pues como que yo siento como que estamos en un momento en que no me queda muy claro para dónde es que vamos, ¿sí? Porque la apuesta que tenía Iván Duque de que, bueno, no había ganado el no, él iba a tratar de estabilizar el acuerdo de paz, ¿no? De poder quitar lo que les parecía más ofensivo a los del no y lograr sacar adelante lo mejor del sí, ¿no? Que era una propuesta que a mí me parecía un poquito ilusa, pero como que yo dije, bueno, de pronto lo logran. Él se vendió así. Pero yo no siento que realmente hoy estemos más unidos que hace 3 años, no siento que el uribismo haya logrado ofrecer o el presidente Duque una verdadera alternativa al acuerdo de paz para solucionar la violencia. Me parece que el hecho de que otra vez estemos cubriendo masacres, a mí me parece súper deprimente, ¿no? Claro. Como otra vez, o sea, eso me parece muy tenaz. Entonces yo en ese sentido soy pesimista, pero creo que por otro lado, a mí me parece que es muy esperanzador que a la gente le indigne que maten a una persona en unos policías cuando está detenido. ¿No? Como que me parece que eso sea noticia y que sea noticia que iba pues una... Los líderes sociales hace 15 sí, años no que, existían en Colombia, sí, nadie hablaba. exacto, ni que los matara, sí, y los estaban matando igual. Claro. Entonces yo siento que hoy hay como un nivel de tolerancia a la violencia inferior a la que había hace 10 años. Y yo siento que eso es un gran progreso. Yo Claro. creo que hoy hay una mayor exigencia y expectativa que los políticos tienen que mostrar su declaración de renta, tienen que declarar ciertos conflictos de interés. O sea, hay una mayor conciencia política en la ciudadanía y yo siento que eso es positivo y que en eso ha cambiado bastante el país. Creo que ha cambiado positivamente, por ejemplo, en los temas de igualdad de género, de igualdad, en los temas de igualdad para las parejas homosexuales. Sí, o sea, creo que en eso que es muy importante para la vida de la gente, yo creo que Colombia ha avanzado un montón. Yo Eh, quisiera, bueno, sí termino. no, dale, dale. No, yo quisiera hablar de una cosa y es, se ha detectado, yo he detectado que, y creo que muchos hemos detectado de cómo el establecimiento con Juan Manuel Santos claramente hizo una división poco usual en Colombia, donde el establecimiento siempre había sido muy unido. Ya para las discusiones importantes había sido unido. Pero el proceso de paz y la firma de los acuerdos y digamos, la reafirmación de la Constitución del 91, que fue lo que fueron estos acuerdos al final, de alguna manera dividió también al establecimiento. Y hablando del privilegio del inicio de esta entrevista, usted habló de su privilegio de escuchar al poder, de hablar con poderosos, también por las condiciones económicas de su familia. A mí no me apasiona, pero sí que sé que es importante también entenderlo. Y de alguna manera eso, ¿no? De alguna manera esa división en el establecimiento y ese establecimiento que parece caer. Yo pude escuchar gente que parece no aceptar el país que ha cambiado, el país que se ha transformado. ¿Por qué, Juanita? ¿Por qué ese país se divide así? ¿Por qué particularmente en el establecimiento? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo explica uno Sí, esa o sea, negativa de una yo creo realidad? que durante el gobierno de Santos, y es otro tema que yo analizo en el libro, la élite se dividió, porque yo siento que Santos, de alguna manera, representaba un poco esa élite más urbana, que no había sufrido el conflicto con el rigor que lo había sufrido la élite más asociada al campo, y que sentía como no, hay que entrar a la OCDE, ya tener pues una guerrilla es una cosa como absolutamente anacrónica, tenemos que apostarle pues a como un estado laico, más liberal, ¿no? Y esta otra élite que había sido absolutamente golpeada por el conflicto, que de alguna manera ser neutral
frente al conflicto es un privilegio que tenemos es la gente en las ciudades, en algunas ciudades, ¿no? Cuando tú eres de la élite de Valledupar, digamos, Neutral. no involucrarte en el conflicto era más difícil. Claro. Sí, en Bogotá nosotros nunca teníamos el dilema de si financiar o no a un grupo paramilitar porque pues nadie nos estaba secuestrando. En Valledupar era más difícil. Una gente súper valiente que lo hizo y que dijo, pues prefiero perder mis propiedades, prefiero irme a vivir a otro sitio, pero yo no voy a crear alianzas con estos criminales. O para otra gente era más difícil esa opción, ¿sí? Y otra gente, y otra gente lo hizo feliz de irse a hacer esas alianzas con los criminales. No, y otra gente era como, ok, esta es la situación, entonces voy a sacarle partido y me voy a beneficiar de esto, ¿sí? Claro. Entonces hay las tres cosas. Claro. Y esta gente, yo siento que se sentía mucho más interpretada por Uribe en su odio frente a las FARC, en su idea de mantener el status quo en muchos sentidos. Entonces yo creo que ahí, pues claramente hubo una división frente al acuerdo de paz. Hubo la élite más urbana sentía que desactivando a la guerrilla se iba a poder como Colombia globalizar y entrar al mundo, y la élite más asociada al campo lo que sentía era como, sentía que con Uribe ya se había acabado la guerrilla y que el acuerdo de paz lo que hacía era regresar, era un regreso triunfal de la guerrilla. Bueno, eso es lo que sentían. ¿Y usted qué sentía? O sea, ¿qué sentías que era lo correcto de esa? No, pues claramente yo soy la típica élite urbana que sentía que, Meche, es que yo sentí, Diego, que dos cosas cuando yo cubría el conflicto armado. Por un lado, me parecía tan doloroso ver que las guerrilleras en particular me impresionaban mucho cuando yo cubría el conflicto armado, que eran súper bajitas, lo cual indicaba como que habían tenido unos niveles de desnutrición y que todas decían que para ellas irse a la guerrilla había sido realmente la opción más inteligente y tenían razón, estaban más protegidas, sufrían menos violencia sexual, aunque pues nos hemos dado cuenta que es igual dentro de la guerrilla las sufrían. Eh, entonces a mí me parecía siempre muy tenaz como, o sea, nosotros como sociedad no les damos a ellas otra opción que sea mejor que irse a la guerrilla. Y una vez que se van a la guerrilla, nuestra solución es bombardearlas, ¿no? Entonces eso me parecía que era demasiado dramático y que el acuerdo de paz reconocía que pues que ese status quo realmente no podía seguir funcionando, ¿no? Que uno tenía, que realmente había que integrar una parte del país a Colombia. Y yo siento, y en esa medida a mí el acuerdo de paz me ilusionaba mucho, porque yo sentía que no solamente pues iba a reintegrar a una cantidad de jóvenes campesinos, pues pues que habían hecho una cantidad de cosas terribles, pero que también no les habíamos dado muchísimas opciones, pero sobre todo me parecía que era una oportunidad de democratizar a Colombia en muchos sentidos, ¿no? En poderles dar más tierra a los campesinos, en poder hacer grandes inversiones de plata en algunos lugares donde no hay nada. No, como que a mí digamos, me da mucho pesar que realmente hubiera perdido el sí y que se haya comenzado a desbaratar o que nunca haya logrado despegar tantas cosas que estaban El en ese sistema acuerdo. nacional de justicia, etcétera. Y hay algo de eso que reitero un poco y es la resistencia de esas élites que cooptó el uribismo de manera tan efectiva. Esa resistencia es de alguna manera económica, Juanita. Esa resistencia es, no quiero verme afectado a mi bolsillo y si tengo que apoyar a un político que sale a argumentar, quizás sin argumentos, quizás con populismo, pero que defiende mis intereses económicos, pues lo voy a salir a hacer. Esa es la O lógica que sea, ganó. yo la sensación que tengo es que no es realmente solo esa lógica o ni siquiera es esa lógica porque para los empresarios que funcionara el acuerdo de paz era mucho más, era mejor para sus negocios, ¿no? Claro, O sea, iba a subir la calificación de la deuda pública, se podría desarrollar el sector agroindustrial, el sector de turismo. Entonces, yo siento que no era una lógica económica, yo creo que había con mucha razón mucha desconfianza frente a la guerrilla
yo siento que a ellos les caló mucho ese discurso de Uribe de que ellos podían ofrecer un mejor acuerdo, que no era como no acuerdo, sino un mejor acuerdo, promesa que claramente ha sido incumplida. Pero creo que a los empresarios sí les da mucho miedo es el ascenso de Petro, ¿no? Creo que en las elecciones del 2018 lo que pesó mucho era esta idea tan hábilmente formulada por Uribe del castrochavismo, del miedo de volverse como Venezuela. Creo que ese radicalismo en campaña de Petro cuando dijo lo de las azucareras del Valle, yo creo que eso muchos empresarios y mucha gente con poder digamos, que creía que de pronto una opción como Humberto de la Calle, una opción como Fajardo, en el fondo eran opciones en las que creían más, se asustaron tanto que sintieron como el único que puede derrotar a Petro es Uribe. Y creo que pues en eso consiste la polarización, ¿no? En que ambos lados radicalizan tanto a la sociedad que convencen a la gente que solo hay dos opciones. Y esta, y esta polarización actual, digamos, ¿cuál crees que va a ser el desenlace de esta polarización? ¿Hay un periodo de distensión o esto va a seguir escalando, escalando, No, escalando? yo creo que esto va a seguir escalando porque en el fondo eh, tanto a Petro eso le conviene, es una estrategia deliberada, pues según la historia que yo reporté con gente muy cercana a él, ¿no? Esa es la estrategia. Y del lado del uribismo, cuando uno ve a Iván Duque pues vistiéndose de policía 3 días después de que las policías le han disparado indiscriminadamente a los que están tirándoles piedra y protestando, y cuando uno oye el discurso del ministro de Defensa, no, viva el soldado, menos de 24 horas después de que han matado a una mujer. O sea, cuando uno ve ese discurso que está cada vez más esbozando el ministro de Defensa y que ha sido escogido a él como vocero del gobierno en estas marchas, claramente como que yo siento que hay una decisión deliberada de vamos a radicalizar, ¿no? Pues nosotros lo hemos llamado como el manual trumpiano del gobierno. Yo siento que Duque abandonó un poco esa ilusión que él tenía de ser el extremo centro, ¿no? De jugar a unir a los colombianos. Yo siento que ya en este momento es como vamos a movilizar a nuestra base, vamos a tratar de refugiarnos en este extremo y yo siento que las marchas van a seguir, yo siento que ese tipo de actitudes lo único que hacen es nutrir más la indignación, el odio, y eso lo que va a hacer es que vayamos nuevamente a reeditar las elecciones del 2018. O sea, pues, ¿se va a repetir el esquema, digamos, y va a volver a ganar el uribismo? ¿O usted qué cree? O sea, Quizás. yo siento que el uribismo pues se ha desprestigiado mucho, sobre todo porque ellos, yo creo que el gobierno Duque ha tenido un gran fracaso en el tema de seguridad, que era la bandera del Centro Democrático. Y pues no hay nadie, ni siquiera del Centro Democrático, que sienta que en términos de seguridad ha sido un éxito el gobierno. Entonces yo creo que ahí ellos están tratando de mover el discurso más hacia el caos versus el orden, ¿no? La defensa de las instituciones versus la anarquía, que creo que es un discurso muy ganador para mucha gente, porque me parece que claro, que los periodistas vemos las marchas y decimos, ¿no? Como hay un país que se despierta, la silla tituló El país de la cacerola, pero hay una cantidad de gente desde sus casas como diciendo, pues, ¿Para dónde hay va? unos tipos quemando CAIs, durante 3 días he tenido que caminar para llegar a mi casa 4 horas después. No, o sea, hay una sensación, y con el coronavirus, creo que dado el golpe económico tan grande que hay una sensación como, o sea, ya tenemos suficientes problemas, por favor no me bloqueen nuevamente la ciudad, ¿no? Entonces, yo siento que ese discurso puede tener mucha atracción. A mí digamos que pues me preocupa mucho que otra vez la sociedad no logre ponerse de acuerdo en unas cosas básicas, ¿no? Y lo que siento es que yo creo que dependerá mucho también de quién gane las elecciones gringas, o sea, creo que si gana Trump, él es un escenario, si gana Biden va a ser otro escenario, porque Estados Unidos
define como unos encuadres para ver la realidad muy grandes en Colombia. Entonces yo creo que dependerá mucho de eso. Me parece que de todo lo que puede pasar en Colombia en los próximos meses, lo más importante es esa elección. Y Sí. creo que eso va a redefinir muchas cosas. Pero sí, pero no soy muy optimista de lo que vaya a pasar. A usted, cierro este tema y paso a otro, pero cierro este tema con, a usted, esos miedos hacia Gustavo Petro que mucha gente siente, usted que estudia más que la mayoría, digamos, y que el promedio de este país, por supuesto, que revisa datos, que revisa información seria, ¿qué puede decir de Petro? O sea, si esos miedos tienen un asedero o esto es más bien una guerra, digamos, comunicacional o una guerra política. Claro. Mira, a mí me parece que Gustavo Petro es de los políticos más vanguardistas y creativos que tiene Colombia en muchos sentidos. Yo le oigo su programa y las energías renovables, el tema de las identidades, ¿no? Como que yo siento que él está súper conectado, como, ¿Usted es petrista? ¿perdón? ¿Usted es petrista? No, ¿o sí? No, voy en la mitad de mi respuesta. Entonces siento que él está súper conectado como con temas muy claves del futuro y de Colombia, pero siento que él ha mostrado unos rasgos antiinstitucionales que a mí me preocupan mucho, ¿no? Me parece que cuando él estuvo en la alcaldía, él no, a mí me parece que él no tenía como un respeto claro por las reglas institucionales. Me parece, a mí me molestó mucho cuando él estaba de candidato, que él cuando antes de la primera vuelta comenzara a decir que le iban a hacer trampa, que iba a haber fraude, ¿no? O sea, a mí eso, y apenas ganó, ahí sí no hubo fraude, estuvo todo súper bien. A mí eso me preocupa mucho y me hace sentir una desconfianza sobre qué tanto realmente él está dispuesto a seguir como las reglas básicas de una democracia. Y lo segundo que me preocupa de él es que yo siento que él, por alguna razón, crea unos ambientes en donde sus seguidores alimentan demasiado el odio contra otra gente, ¿no? Los linchamientos en redes. A mí que un líder genere ese tipo de emociones me parece muy grave en Colombia, ¿no? Claro, claro. Entonces como que reconozco varias virtudes de él y me parece que es un tipo como muy brillante. Me preocupa el nivel de obsesión que él tiene contra las mafias, porque a veces siento que le hacen perder la dimensión de ciertas cosas. Y me preocupa que de alguna manera él alimenta un nivel de resentimiento en la sociedad que lo interpreta, pero que también lo alimenta. Y yo siento que eso no, pues no le conviene a Colombia. Dice algo usted que la verdad no lo he escuchado en ningún otro lugar sobre esto de las mafias y sobre este nivel de obsesión. No lo he escuchado en ningún otro lugar y quisiera que si puede elaborarlo un poco. Sí, mira, yo lo que siento es que por la misma historia que ha tenido Petro tiene realmente unas gafas para ver todo lo que sucede en Colombia en términos de los decentes versus los mafiosos, ¿no? Y él ve mafias en todas partes. Yo creo que en parte, pues eso tiene un asidero. Yo creo que hay unas mafias en Colombia que controlan como, ¿no? Como varios sectores. Yo creo que claramente no hay una meritocracia clara en Colombia. O sea, yo siento que eso tiene algunos asideros, pero yo creo que Petro lo lleva a un nivel de obsesión que me parece que no es del todo sano, o sea, que no es sano. Entonces te doy un ejemplo, cuando él era alcalde y se enteró que los Torrado tenían los contratos de alimentación, él decidió en un día que eso se tenía que acabar. Eh, y sus subalternos le decían, no podemos quitar ese contrato ya porque si no la comida de los niños se va a podrir, porque pues eso necesita unas cadenas de refrigeración. Y él era como, no me importa, ellos son unas mafias, hay que quitárselo. ¿Me entiendes? Es ese nivel que a mí me parece que es un poco, pues es un poco Reflexivo a exagerado, veces. ¿sí? O sea, a mí me parece, frente a Duque, pues sí, el ñeñe, pues
un tipo súper oscuro, ¿no? Hay unas grabaciones que muestran haz de cuenta que el Ñeñe hubiera comprado todos los votos de La Guajira. Eso fue el 1% de los votos que tuvo Duque, el 1%. ¿No? Suponiendo que compró todos los de La Guajira y los de Valledupar, no alcanza al 3% de los votos en Colombia. Claro, pero el golpe Entonces, moral de comprar votos, por no, favor. yo no te lo estoy justificando, pero tú no puedes decir que a Duque lo eligieron las mafias por eso. No, y todos sabemos ¿Sí? que no. Todos sabemos que, sí, pero él lo evidentemente, dice, ¿sí? Pero él lo dice. Entonces, a mí lo que me parece es que yo sí espero de los gobernantes como unos niveles de matices que me parece que no es que se justifique, yo creo que comprar un voto está muy mal, pero creo que decir que está ahí por las mafias me parece que es una exageración y me parece que eso no es bueno para la democracia, que un líder con tanta influencia lo defina así. Juanita, cuando uno revisa este libro, que me gusta mucho, un libro que estoy leyendo con mucha, mucha pasión, porque creo que nos cuenta mucho de lo que ha sido, particularmente con ojo muy de crónica, un ojo muy periodístico, de lo que ha sucedido en este país estos años, y uno se da cuenta de que a la silla la han atacado desde casi todos los sectores. O sea, la misma Claudia López, usted muestra cómo en algún punto ella dijo, no es que la silla es la oficina de prensa de no sé quién. Bueno, de la pero fiscalía. algo me llamó la atención. Yo alcanzaba a pensar o a intuir de que al fajardismo o que con Sergio Fajardo de alguna manera, porque hubo un momento en que se acusó a la silla vacía de ser cercana a Sergio Fajardo. Y yo alcancé a pensar que esa acusación había venido desde un sector muy de extrema izquierda o de un sector, digamos, izquierdista. Pero no, en el libro usted dice, esa acusación vino del grupo de Germán Vargas, Cambio Radical. Y yo quisiera, mostrando eso, que son datos, son realidades, hablar un poco de Sergio Fajardo y la relación de ustedes y lo que piensa usted de Sergio Fajardo, cómo ha sido ese tema. Bueno, pues primero, pues la relación pues es inexistente, digamos, la relación es la misma relación que yo tengo con todas mis fuentes que cubro, pero pues digamos que pues personalmente pues no tenemos una relación más allá de las fuentes, pues lo he visto personalmente, si lo he visto 4 veces en mi vida, no lo he visto 6, o sea, lo he visto solo cuando lo he ido a entrevistar. Eh, yo siento que Fajardo, y es una cosa que yo decía, que yo digo ahí en el libro, en las elecciones pasadas, él demostró 2 cosas. Uno, que no tenía tantas ganas de ganar, ¿no? Y me parece que eso se evidenció en que pues no hubiera hecho campaña en la costa. O sea, yo no entiendo cómo uno piensa que puede ganar unas elecciones en Colombia y no hacer campaña en la costa porque no se quería endeudar y gastar una plata porque no se tenía la confianza de que iba a poder ni siquiera tener la reposición de votos. Me parece que eso mostró como un poco nivel de ambición y de deseo. Y creo que él también demostró que no tenía suficiente preparación, no se había preparado suficientemente bien para la campaña, ¿no? En los debates contestaba con un nivel de vaguedad y de generalidades. Y yo lo que pienso es que Fajardo hizo una alcaldía muy buena, hizo una gobernación excelente. Cuando yo lo cubrí en la gobernación, a mí me impresionaba como el nivel de orgullo de algunos alcaldes que han trabajado con él, de que por fin ellos presentaban proyectos, se los aprobaban, sin tener que cambiarlo por otro tipo de dádivas. Y pues a mí esa forma de hacer política me parece que es muy sana. Pero lo que siento es que Fajardo tiene un discurso que le funcionó en Antioquia, que le funcionó en Medellín y que él ha tratado como de replicar a nivel nacional, pero que se ha quedado ahí, no se ha actualizado, a Fajardo a veces me parece que le cuesta trabajo como conectarse con el lado oscuro de la sociedad. Y yo siento que eso en Colombia, dada el nivel de oscuridad que existe, pues es muy limitado y es muy grave. Siento que sus propuestas ahí sí, contra las mafias, son pues súper básicas, ¿no? Como abrir la puerta de las universidades, pues no, o sea, tú no acabas con el clan del Golfo abriendo las puertas de las universidades. No, como que siento que él se quedó como en una zona de confort y que no se ha metido de lleno a ciertos problemas del país para ver cómo los enfrenta.
Y creo que eso quedó claro en la campaña pasada y me parece que en esta campaña tampoco lo he visto como haciendo unas propuestas en unos momentos muy críticos que han sucedido en los últimos años desde la campaña y que uno sí espera que un líder siente posiciones en esos momentos. Y yo siento que él no sienta verdaderas posiciones en esos momentos y entonces pues me parece que, pues, que eso a mí me, digamos, pues me hace dudar de que realmente él tenga como una apuesta real para Colombia. O sea, creo que a la silla la identifican mucho con Fajardo en la medida en que como la silla es llena de matices y Fajardo también, entonces pues como que la silla es tibia y Fajardo también, ¿no? Y es como de ahí eh, Pero en que el viene libro, la cosa. pero en el libro dijiste que había sido una acusación planeada, que no era una consecuencia de eso, sino más bien Pues un plan yo siento que lo que pasa es que es muy difícil atacar a la silla de uribista porque encuentras claramente que no, es muy difícil acusarla de petrista porque encuentras eso. Eh, como a Fajardo no es tan fácil, digamos, pues en campaña lo cubrimos y hablamos de la gobernabilidad e hicimos muchas historias que a Compromiso Ciudadano pues no les gustó, ¿sí? claro. Pero siento que que ese carácter que tiene la silla de tener como muchos matices y de no casarse con los dos lados, hace que sea muy fácil atacarla de fajardista, porque si tú te pones a ver realmente el cubrimiento que hemos hecho Fajardo, tú no puedes decir de ninguna manera que nosotros hemos hecho un cubrimiento más positivo de él que de otra gente. En efecto, por eso es que quería hablar, porque es algo que pues está sobre el ambiente, ¿no? Y me parece interesante lo que usted cuenta en el libro. Juanita, muchísimas gracias por esta entrevista. Tengo una pregunta y ya después otra que es la última, que ya para cerrar. Esa pregunta es, bueno, en este contexto donde hay fake news, donde un meme tiene 2 millones de visualizaciones. Yo escribo una columna de, digamos, 700 palabras y la ven 3.000 personas, pero comparto un meme en mis redes que no son muy grandes, digamos que tenemos 500.000 seguidores en lo que tenemos y cuando publicamos un meme llegamos a 3 millones. Es una cosa así tan desigual cuando uno ve la información crítica tan poco accesible, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para aportar un poco a cambiar las cosas para bien, ¿no? Y a mantener como cierto sentido crítico, ¿no? Por eso se lo pregunto como periodista, como colega Sí. también. ¿Cómo qué hacer cuando uno ve que la gente está tan secuestrada pues de cosas muy simples, de cosas muy, digamos, irracionales, ¿no? Creo que para un buen periodismo eso es un reto hoy en día. ¿Cómo hacen Sí, ustedes? yo creo que es un reto y ayer en el lanzamiento del libro, Cristina Vélez, que era una de las panelistas, decía como que ella sentía que la silla debe hacer un mejor esfuerzo por cubrir y entender la indignación, ¿no? La indignación en las redes y entender como la polarización por dentro y no tener como la superioridad moral de pensar como, bueno, estos son unos brutos que no creen en la información. Y yo creo que en eso, pues a los periodistas nos falta como mucha humildad para tratar de entender de dónde viene la gente y cuáles son realmente los temores y poder cubrir las emociones sin alimentarlas, que eso es muy difícil. Pero yo creo que hay que conectarse un poquito más con esas emociones. Yo siento que en la silla no lo hemos logrado todavía, pero creo que ese es un reto grande. Bueno, creo que yo tampoco lo he logrado todavía. Creo que cuando trabajamos solo las emociones tenemos mucho éxito, pero creo que hay que lograr un camino medio, tal vez. Juanita, muchísimas gracias. Ayer fue el lanzamiento de su libro, 10.000 horas. Hoy ya que son 10.000 horas, 10.024. Hoy Más llevamos o menos. 10.024. Sí, Entonces, ¿qué se son viene? más. ¿Qué va a pasar cuando digamos 20.048 horas? ¿Qué se viene estas Sí, otras o 1.000 sea, horas? realmente el mundo está cambiando de una manera tan rápida y esto el coronavirus me parece que trastoca de alguna manera tantos paradigmas que no es tan fácil planearlo. Por ahora la apuesta de la silla es producir el mejor periodismo en las redes sociales. Es como una apuesta a la que estamos ahora metidos y cubrir unos poderes, como nuevos poderes que no son necesariamente ligados a los políticos.
Entonces queremos como ampliar nuestro foco del poder y cubrir y hacer periodismo específicamente, no solamente para la página, sino para las redes sociales. Y en el modelo de negocio es depender cada vez más de nuestros usuarios sin nunca cobrar por ver el contenido. Pero pues estamos metidos en fortalecer nuestra membresía, nuestra como experiencia de nuestros miembros súper amigos. Esa es la apuesta. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por estar conectados con este episodio. 10.000 horas en la silla vacía, periodismo y poder en un nuevo mundo, de Juanita León. Recomendamos mucho este libro, lo pueden adquirir en su librería preferida, creo, ¿no? Sí, Y en sí, se internet consigue en todas también. partes, se consigue en todas las plataformas electrónicas y pues en todas las librerías. En todo el Bueno, país, me ha sorprendido que está en todas las librerías del país. eso no, pues es que usted es famosa, ¿qué hacemos? No, pues para nada, pero bueno, muchísimas gracias, Diego, que te vaya bien. Un abrazo, Juanita, y muchas gracias. Estamos Ok, hablando. chao. Chao, chao.